proyectos de dos congresistas de bancadas tan disímiles como Renovación Popular y Perú Libre, que piden intervenir de alguna forma al Ministerio Público, y vamos a hablar de otros temas de la política y la justicia con alguien que ha sido presidente del Poder Judicial y que lo fue cuando se instaló la Junta Nacional de Justicia, por lo tanto participó en esa comisión especial que vio los exámenes, él le hizo preguntas a Inés Tello sobre la edad. Vamos a hablar con el doctor José Luis Lecaros. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fernando, y buenas noches a todos los televidentes. Lo hemos sacado de su retiro, porque usted ya es un juez retirado, ¿no? Así es, sí. Entonces, pero tiene más libertad entonces para hablar y para comentar estos temas que ¿usted cree que la presidenta debió ser un poco más enfática y explícita a riesgo de discrepar con el Congreso? Bueno, los políticos son de ese carácter, ¿no? Jamás se enfrentan directamente a otros políticos que puedan en algún momento tomar represalias. De modo que la presidenta tomó una actitud política. Aunque ella esto no va a ser vacada, no corre el riesgo que corren otras instituciones que cuando exhortan al Congreso algo que la mayoría de congresistas no le gusta, corren ese riesgo, ¿no? De ser objeto de alguna ley que busque reestructurarlos o de una denuncia constitucional. Probablemente la presidenta de pronto no está totalmente informada del problema y por eso no quería opinar. Ahora, ¿y usted cómo lo ve? ¿Cree que es muy serio lo que puede venir si se defenestra la Junta Nacional de Justicia entera? Bueno, sí, efectivamente las consecuencias van a ser serias, porque como se ha dicho ya reiteradamente, no hay el número de accesitarios suficientes para cubrir las plazas que puedan quedar vacantes. Esto es si se defenestra a toda la Junta. Si solo se defenestra 1, 2 o 3, el problema disminuye. Pero de todas maneras, problema va a haber. Claro, y no hay lo suficientes porque 3 ya cumplieron 75 años. Y allí sí no hay interpretación relativa que valga, porque eso sí todos están de acuerdo en que para ingresar a la Junta Nacional de Justicia hay que tener menos de 75. Obviamente. Y si hay 3 accesitarios que tienen más de 75, ya no se cuenta con ellos. Y solo hay 7 accesitarios, ¿no? Así es. Porque ustedes, por mandato de ley, tenían que designar a 7 titulares y a 7 suplentes. Así se hizo, efectivamente. Entonces hay un déficit de 3. Sí, lógicamente no. Yo no entiendo cómo se va a solucionar el problema si se defenestrase a toda la Junta. Ahora, pero el almirante Jorge Montoya, y congresista, que es uno de los más férreos impulsores de esta sanción definitiva contra la Junta Nacional de Justicia, dice que había 29 aptos, porque ustedes le tomaron examen a varios y quedaron como que aptos cerca de 29 y que de ahí se pueden sacar a los restantes. Bueno, eso no es tan cierto. Parecería lógico, ¿no? Porque si hasta el puesto 14, que son los titulares y los accesitarios, no se pueden cubrir las plazas, se llama después al puesto 15, 16, 17. Pero no es legal. Es lógico, pero no es legal. ¿Por qué no es legal? Porque la ley expresamente dice que se nombran 7 titulares y 7 accesitarios. Los otros como que dejan de existir, quedan descartados. Así es. Entonces, recurrir a ellos iría contra el mandato de ley que dice: ustedes nombren y designen después de un concurso de méritos a 7 titulares, 7 suplentes, y ya lo hicieron. Así es. Más no hay. A partir del puesto 15 no existen. Ajá. Bueno, ¿cómo explicárselo, no? Algunos congresistas que están muy obsesionados con este tema. Ahora, usted en el examen, recordamos porque se han popularizado momentos del examen, cuando le toca hacerle preguntas a la, en ese momento, postulante Inés Tello, usted le hace unas preguntas como dando a entender que ella no se iba a quedar los 5 años. ¿Puede explicarnos eso? Bueno, no le di a entender, se lo dije directamente. Le dije: doctora Tello, ¿a usted le parece lógico que postule para estar 8 meses en la Junta? Porque usted cumple en septiembre los 75 años y tendría que cesar. A ello ella me contestó que ella había hecho consultas a determinados juristas y que le habían dicho que era para ingresar y no para permanecer.
Bueno, yo no le hice ningún comentario adicional, pero obviamente yo demostré en ese momento que estaba pues convencido de que a los 75 años tenía que cesar si es que él se renovaba. O sea, esa es su posición como un lector de la Constitución y conocedor en ese momento de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Así es. Incluso yo le comento, cuando se llegó la oportunidad de nombrar ya a las personas, yo me opuse inicialmente al nombramiento de la doctora Tello por esta situación de los 75 años. Luego del examen. Así es, cuando ya se debatió en la comisión los nombramientos. ¿No? Ya solo la comisión. Usted se opuso. Usted inicialmente fue consecuente con esa pregunta que le hizo. Inicialmente me opuse porque dije, la vamos a nombrar por 8 meses, no tiene sentido. Pero el defensor del pueblo, el presidente de la comisión, el señor Walter Gutiérrez, me hizo notar que en ese momento la señora cumplía los requisitos y no podíamos descartarla porque sería una discriminación por edad. Porque en ese momento no tenía 75. ¿Y así pensaron los otros? Así es, nadie dio una opinión en contra. Usted planteó el problema, nadie lo respaldó y el doctor Gutiérrez le hizo su objeción. Así es, y yo acepté bajo el entendido. Usted digamos que se allanó. Claro, y los demás también se allanaron al hecho de que debía cesar a los 75 años, porque esa fue mi posición, y Gutiérrez me dijo, pues, pero ahora tenemos que nombrarlo. Si cesa a los 75 años, ya pues en su oportunidad cesará. ¿No recuerda si hubo comentarios del doctor Ernesto Blume? No recuerdo mucho el asunto, porque fue una cosa, pues... pero sí recuerda que usted planteó el tema como una preocupación. Sí, efectivamente. Lo planteé y como una oposición a su nombramiento incluso. Ajá. Y el doctor Gutiérrez, al decir eso, dio a entender, y cuando cumpla los 8 meses... ¿se irá? No, sí, claro, sí, obviamente. Me parece que lo dijo y nadie objetó. Todo el mundo aceptó que se le nombraba, bajo lo entendido que a los 8 meses cesaba. Bueno, yo le he preguntado, y él me autorizó a decirlo, que él no me dijo qué dijo en ese momento de la evaluación, sino qué pensaba él, que la doctora Tello debía irse a los 8 meses. Claro, por la actitud de los demás miembros de la comisión, se sobreentendía que todos ya estaban de acuerdo en que cesaba a los 8 meses, pero no podía no nombrarla. No se podía no nombrarla porque eso era discriminarla por edad. Pero bueno, como bien sabemos, se quedó hasta ahora, ya tiene 78, me parece, y se ha generado un gran problema. Pero usted cree que, basado en una interpretación distinta a la suya, y que hay algunos constitucionalistas que la avalan, ¿no? Que el 75 es un requisito para entrar, pero no para permanecer 75 años, no es un límite como para quedarse los 5 años. Ella se ha quedado y hay muchos que dicen que eso no es falta grave, y aún si fuese una falta no justifica que se defenestre a los 7. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, yo creo que, en primer lugar, quiero aclarar que yo tengo el mejor concepto de todos los miembros de la Junta. Escogimos quizá lo mejor que había pues en vitrina en ese momento. Pero todos cometen errores. Y bueno, cometieron pues un error que ha violado la Constitución, flagrantemente la Constitución, y tienen que asumir las consecuencias. Y la consecuencia es la inhabilitación. Lamentablemente. ¿Usted sí cree que los congresistas harían bien en defenestrarlos? Sí, porque si no los inhabilitan, ¿no? Sería un mal ejemplo para los demás funcionarios o altos funcionarios. Cualquiera podría violar la Constitución y no pasa nada. ¿A todos? Todos han cometido la falta. No solo, según mi criterio, no solo han cometido una infracción constitucional, han cometido hasta 2 delitos, ¿no? El primer delito, que lo había cometido la doctora Tello, es el ejercicio ilegal del cargo. Ella ha ejercido el cargo. Solo ella. Así es. Pero el otro delito sería el nombramiento ilegal, ¿no? ¿Por qué? Porque la doctora Tello, siendo ya mayor de 75 años, la Junta le eligió su presidente. La designó presidente. Y el tipo penal dice, el que nombra, designa, contrata a una persona que no cumple los requisitos. Porque ella en algún momento fue presidente, pues, y ya tenía los 75. Bueno, a los 8 meses ya cuando fue elegida ya tenía los 75 años. Entonces ahí hasta podría haber 2 delitos, el Congreso no los ha contemplado. Bueno, ahí quedará, pero según mi criterio como penalista habrían cometido hasta delitos. Y
el argumento que usted mismo lo ha recordado y cree que no tiene salida, de que no hay suficientes suplentes, ¿cómo se resolvería? Digamos que el Congreso defenestra a los 7 o a los, bueno, en realidad 6, ¿no? Porque ha entrado este señor Falconi, que sí está al margen de esta discrepancia. Pero él era un accesitario, entonces, bueno, en fin, van a faltar 3. Y se quedaría sin quórum porque nos quedaríamos Yo creo que lo que con 4. podría hacerse, pues, es que la comisión que preside el Defensor del Pueblo convoque inmediatamente al concurso. Eso, que se adelante Así la es, convocatoria del concurso. es. Esa sería la salida para Sí, usted. sí, En en 2 o 3 meses puede cubrirse las vacantes. O sea, ese concurso que igual está fechado para diciembre, ¿no? Sí, que se adelante. Que se adelante unos meses. Esa sería la salida para usted. ¿Y cómo ve el caso de Falconi? Usted estuvo entre los que decían, no, este señor, acá algo que se ha interpretado mal, se nos pasó, ya está por juramentar, pero ¿recuerda cómo fue ese caso? Sí, en lo de Falconi realmente incurrimos en error por lo siguiente. A Falconi se le nombró y se le aumentó, no me acuerdo, 3 puntos, un puntaje adicional por esto del servicio militar obligatorio, ¿no? Pero nos basamos en un informe de servir, que existía el informe de servir de un año antes, que decía que sí se le aplicaban el puntaje adicional, ¿no? Cuando ya se nombró al señor Falconi, no sé cómo llegó a la comisión un nuevo informe de servir que decía lo contrario, que decía que no se le aplicaba. Entonces era servir contra servir, ¿no? Y por eso se le quitaron los 3 puntos. O los puntos que le quitaron, no me acuerdo si eran 3 o 10 o 4. Pero esos puntos puestos en función a una normativa que no era de la Junta, sino que es parte era una ley, del servicio público. Era una ley, y se recurrió a servir porque no se trataba de una interpretación constitucional. Era la aplicación de una ley de carácter laboral, que era el aumento de puntaje a los que habían hecho servicio militar, ¿no? Diferente es lo de la Junta. La Junta recurrió a servir para que el servir interprete la Constitución, y eso no se puede hacer. O sea, ¿usted cree que ahí la Junta, cuando surge el tema, qué hacemos con la doctora? Para usted estaba clarísimo, pero así es. Clarísimo, pero digamos que para ellos no estaba clarísimo eso. Comprensible, ¿no? No todos son constitucionalistas, algunos son abogados, algunos ni siquiera están experimentados en ese tema. ¿Debieron recurrir al TC? Sí, al TC o al Congreso, a la Comisión de Constitución del Congreso. Pero acá viene lo extraño, pues, ¿no? Casualmente, el asesor principal de la comisión, el señor Juan Carlos Cortés, fue jefe de servir. Y precisamente, fue presidente de servir. Sí, presidente de servir. Precisamente cuando él era presidente de servir, salió el primer informe que le dio, que decía que sí se aplicaban los puntos adicionales para Falconi, ¿no? Y de pronto, por arte de magia, apareció un nuevo informe que no se le aplicaban los puntos. Y qué casualidad que en la Junta, el secretario general, el señor Cortés, y también salió un informe de servir firmado por un economista, que ni siquiera es abogado, donde dice que la señora puede seguir. Sí, eso se ha señalado como un factor, conflicto de intereses, por lo pronto, de este señor, ¿no? Más que puso un apuros a una institución importante como servir. Así es. Entonces, yo no podría afirmarlo, pero parece que ha habido algunas maniobras de este señor en servir para conseguir esos informes. Sí, pues todo eso tendrá que investigarse. Por supuesto, no lo puedo afirmar, pero sospecho que puede haber sido así. Hablemos, por favor, de los proyectos que piden una reestructuración del Ministerio Público, uno del congresista Jorge Montoya, Renovación Popular, y el otro de una bancada opuesta, que es el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre. Ambos coinciden en que se reestructure el Ministerio Público y que cesen los fiscales supremos, incluyendo el fiscal de la Nación. ¿Qué le parece eso? Bueno, el Ministerio Público está pasando por una gran crisis, entonces a grandes problemas y grandes soluciones. Ahora, obviamente, una ley normal no puede declarar en reestructuración al Ministerio Público, porque está protegido por la Constitución. Tendría que ser una modificatoria constitucional o una disposición transitoria en la Constitución que tendría que ser aprobada en 2 legislaturas, etcétera, etcétera. ¿No? Porque una ley normal, como se está pretendiendo, entiendo, no puede declarar... Ahora, eso es desde el punto de vista estrictamente legal, pero desde el punto de vista
político, de democracia, de diálogo democrático, ¿no cree que los congresistas debieron primero conversar con el Ministerio Público a ver qué sugieren ellos? O sea, las iniciativas legales pues deben conversarse con los interesados, ¿no? Antes de formularse. En todo caso, el Congreso tiene facultades para cesar a los fiscales, jueces supremos, vía el juicio constitucional, ¿no? La acusación constitucional. Si les encuentra falta. Así es, entonces que el Congreso active sus mecanismos de control, investigue, y si a los que le encuentren falta... Como ya lo ha hecho, ¿no? Con el caso de Soraya Ábalos, claro. Probablemente lo haga con el caso de Patricia Benavides. Por eso digo, a los que le encuentren falta que los destituya pues, y los inhabilite. Pero el nuevo fiscal de la Nación recién está terminando de sentarse en su silla, no se le conocen cuestionamientos. O sea, ¿usted cree que sería pasible una falta? ¿Qué falta podría haber cometido ya? Así es, igual la doctora Espinosa creo que apellida. Delia Espinosa. Delia Espinosa, tampoco no se le conoce ninguna falta. Tengo entendido que es una mujer muy, muy honorable, de modo que el Congreso debe pues iniciar a pedido de alguien que haga una denuncia constitucional, etcétera, etcétera, iniciar las investigaciones, la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y a los que hayan cometido delitos o violaciones a la Constitución, que se les acuse y se les inhabilita y se soluciona el problema. Y si se busca una reforma en el Ministerio Público, que es necesaria, ¿no? Ampliar la base, siempre se ha dicho, ¿no? Ampliar la base de fiscales supremos, porque tenemos muy pocos. Así es. Entonces, el Poder Judicial tiene varios, cuando tiene como 18 jueces supremos, 20. O sea, la mitad nomás de eso de fiscales supremos ya sería un alivio, ¿no? Y fíjese que el Ministerio Público tiene el doble de fiscales que los jueces del Poder Judicial. Sin embargo, o sea, hay el doble de fiscales que jueces. Sí, y más del doble. Creo que son 9.000 fiscales y 3.500 jueces, una cosa así. Claro, y el Poder Judicial tiene 20, entonces claro, si entonces se cuestionan algunos pueden salir. No tiene proporción. Claro, pueden salir y no cojea pues la institución, claro. ¿No? Uh-huh. Y a propósito, ¿cómo está viendo a su ex casa de la que usted ha sido presidente? Fíjese usted, justo ayer en una charla que di en el Colegio de Abogados, un evento organizado por el Congreso, dije lo siguiente. Yo he estado 40 años en la magistratura, así fiscal, juez en instancia superior, instancia suprema, pero cuando uno está dentro de la institución no se da cuenta de la realidad. ¿Por qué? Porque uno se fija en su despacho, en su sala. El juez resuelve sus expedientes y los resuelve a tiempo, todo está al día, etcétera, etcétera. No se está fijando qué está haciendo el juez de al lado ni el de la cuadra siguiente. El fiscal es igual, ¿no? De modo que ese juez conoce la realidad de su juzgado, en el caso de los jueces superiores supremos conocen la realidad de su sala, pero no de las demás. ¿Usted cree que los jueces deben seguir siendo pasibles de este sistema de la ratificación cada 7 años? No, porque eso es una espada de Damocles que pende sobre los jueces. Y el último año, o sea, entre el año 6 y 7, los jueces más están dedicados a preparar su ratificación que a administrar justicia. O sea, sí, por supuesto que se fortalezca el control, ¿no? Y juez que comete una falta, hay que ser drástico con él, pero no la ratificación. No, como le digo. Que no la hay en otras carreras, por cierto. Además, por ejemplo, los asuntos mediáticos, los jueces se mueren de miedo a resolver por la ratificación, porque puede que en la ratificación le saquen el sentido de la resolución que emita. Entonces, creo yo que la ratificación debe desaparecer, pero el control interno debe ser muy estricto. Y la ratificación es lo que le ha dado sentido pues a la existencia de la Junta Nacional de Justicia y antes del Consejo Nacional de la Magistratura. Así es. Por eso la doctora Gladys Echaíz ha presentado un proyecto de ley creando la Escuela Nacional de la Magistratura. ¿Usted está de acuerdo con esa idea? Sí, porque se crea la carrera judicial, que es como las Fuerzas Armadas o el servicio diplomático, ¿no? Que se comienza pues de tercer secretario en servicio diplomático y en los militares de subteniente, y se va ascendiendo. Ya los de afuera ya no tienen cabida. Claro, o sea, los jueces serían egresados y nombrados por esa escuela. Así es, y también ascendidos por la escuela, ¿no? ¿Ascendidos por la escuela? Sí. Pero ya no es así, pues en el caso del servicio diplomático ya no es así, ¿no? Los ascensos ya los regula el propio... Claro, pero en el proyecto de autores ahí serían ascendidos por la escuela, porque para cada ascenso tienen que capacitarse y aprobar los cursos. Ahora, igual esos proyectos tienen que ser conversados pues con los interesados, ¿no? Porque por supuesto. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, con quien hemos conversado, sí, no le parece negativo ese proyecto, pero
se sintió incómodo de que no haya sido conversado, consultado antes con ellos. Es que tiene que ser consultado porque antes de aprobarse, el Congreso tiene que mandar al Poder Judicial para que la Sala Plena emita un pronunciamiento. Eso es un mandato legal, ¿no? Entonces, en algún momento va a llegar a la Sala Plena, tendrá que estudiarlo, depende de una comisión de jueces supremos que emitirá un pronunciamiento, pues de pronto haciendo sugerencias, alguna modificación, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, ayer en esta exposición que tuve, he hecho varias sugerencias de modificación del proyecto en algunos asuntos que podría pues optimizarse. Sí, una pregunta algo delicada. ¿Su posición contra la Junta no está influida por el hecho de que usted recibió una sanción de la Junta Nacional de Justicia? No, porque vi usted una sanción de amonestación. Fue una amonestación. Una amonestación cuando yo estaba jubilado. Entonces, en nada me afecta, pues, ¿no? En nada me afecta porque quizá una destitución, bueno, afecta mi prestigio. No como para desear la muerte súbita de todos los integrantes. En absoluto, actuales. y por eso les repito, yo tengo el mejor concepto de ellos. Creo que se escogió lo mejor, no nos equivocamos al escoger, pero al mejor escribano se le va la mano, pues ya a ellos se les fue la mano. Bueno, muchas gracias, doctor Lecaros. Terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, partir el mazo y escoger una carta? ¿Qué dice la carta? Viene la noche y airados combaten foscos, los reyes rojos, José María Eguren. Ah, ese es un lindos versos de José María Eguren. La carta es un recuerdo del programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Lecaros. Espero contar con usted próximamente.